Señores, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Ahora nos acompaña el abogado, comunicador y ex miembro del Partido Revolucionario Dominicano, Rafael Linares. Bienvenido a Ecotendencias. Señores, darle las gracias a todos ustedes. Y este programa, pedirle primero a toda la población que se suscriban a este canal. Porque mucha gente lo ve, pero lo pasa por alto. Y suscríbanse al mío también, ¿ok? Sí. Ya ustedes saben. Suscríbanse al mío, que picando por todos lados. Estamos ahí. ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Echando el pleito, como se dice. Antes que Luis, Elías y Wenzel, que ellos dijeron que le van a dar con todo, no sé qué fue lo que usted hizo, pero antes de... Vemos que luego de las elecciones presidenciales y congresuales en el mes de mayo, justamente el 19... Luego de esta, usted presentó su renuncia al Partido Revolucionario Dominicano. ¿Qué lo motivó a usted a tomar esta decisión? ¿Se sintió en algún momento traicionado? Porque usted era candidato a diputado por el Distrito Nacional. Mira, lo primero es que yo puse un tuit. Yo dije que mi ciclo había terminado en el PRD, que yo tomaba distancia. No necesariamente tenía que ser una renuncia, pero tomaba distancia. Porque como tú comprenderás, una candidatura a personas como yo, que tengo un amplio nivel de concepto social, o sea, yo fui un candidato que no tenía miedo de entrar a los barrios porque soy de los barrios. Claro. O sea, mi naturaleza es comunicar, participar de los clubes deportivos, lograr que las comunidades avancen, lograr que el muchacho de a pie estudie, porque yo fui un muchacho de a pie, yo fui un muchacho que nació en la calle Primera, número 125, el barrio 27 de febrero. Nos dividía de Guachupita la Cañada Benavides, y en el 96 el proyecto propiciado por las juntas de vecinos, demandado por las juntas de vecinos, logró que en el primer cuatrenio de Leonel Fernández, esa cañada se encachara y se comunicaran esos barrios, que para mí el proyecto final no se ha concluido. ¿Cuál era? Conectar esos barrios a lo que hoy usted ve como Domingo Sabio. Sí, sí. O sea, eso es una calle. Entonces, yo vengo de ahí y producto del estudio, la lectura permanente, aprender de todo el mundo. Yo puedo aprender hasta de un limpiabota. No tengo vergüenza porque esa es la naturaleza del aprendizaje. Me decía a mí que yo podía ser candidato. Lo fui. Pero cuando mis intereses no se unen a otros intereses, yo digo, no, espérate, yo marco distancia, yo llegué hasta aquí. Yo no puedo ser ya candidato del PRD. Porque en una demarcación tan importante como la circunscripción número 3, ustedes saben los barrios que compone: Villa Juana, Villa María, Villa Agrícola. O sea, estamos hablando de que yo decía siempre, lo decía no en campaña, decía cosas que yo sufría. Yo estudié en el Liceo Unión Panamericana en Miraflores, pero tenía que atravesar Villa Juana, una parte de Villa Juana, tenía que atravesar la 17, en Sánchez Luperón, Villa María y todo eso. Y yo en el 97 veía que las cloacas, cuando llovía, nosotros teníamos que subir, los choferes tenían que subir el vidrio, porque si te caía una chispita del agua de la cloaca del quinto centenario, óyeme, tú no podías llegar al liceo. Y hoy, en el 2004, 27 años después, eso sigue ahí. Y tú ves que en Villas Agrícolas la gente se te queja por el drenaje pluvial, pero yo tengo familia en Villas Agrícolas, yo sé lo que es sufrir el problema del drenaje pluvial. Entonces, yo fui o sea, para mí tocar esos temas no era nada inusual, porque yo había vivido cada una de esas cosas. Por ejemplo, el Listín Diario presentó un reportaje sobre el Club María Auxiliadora, un club que queda prácticamente al lado de mi barrio, que yo jugué baloncesto ahí, que di clase ahí, que di práctica ahí. Y el Listín llega ahora, el año pasado, y dice, este club está abandonado, dándonos la razón a nosotros, porque nosotros lo denunciamos, nosotros hicimos videos, pero no solamente el Club María Auxiliadora, sino otros clubes. Entonces, ¿qué me faltó a mí? Lo que le sobró a otros: dinero. Porque usted, y aunque suene feo, es así, porque el voto del PRM lo estaba comprando a 1,000 pesos por 2 jumbos, hasta droga estaban dando en la circunscripción número 3,
Y ya eso ha desaparecido. Fíjense que los problemas volvieron naturalmente. Yo sigo en mis comunidades. Me aparté del PRD porque entendía que no estábamos haciendo mecánica en lo que yo quería que hiciéramos. Que era pero tú no renunciaste, Linares, porque esto Guzmán dijo aquí, él no depositó carta, él está molesto. No. Y Héctor tiene razón, porque ahora yo soy una persona crítica. Y ustedes lo saben que siguen mi plataforma. Y la gente que sigue mi plataforma lo sabe. Yo no voy a ser hipócrita. Yo le decía a Miguel, mire, usted está equivocado con Hugo Vera. Usted está equivocado con Arnaldo Pimentel. Ese tipo se va a vender, ese tipo está reunido con Paliza. Yo se lo decía a Miguel. Y la gente me conoce que yo lo digo por aquí también. Entonces, ese es el político natural, porque tú no me vas a ver a mí con riqueza. Porque yo soy un dirigente comunitario, un dirigente social, que tengo arraigo. Yo saqué 4.200 votos, nosotros sacamos 4.200 votos en una demarcación donde todo es difícil. Sí. ¿Cómo yo logré sacarlo? Sin dinero. Un candidato enfrentado a un gobierno completo. A un gobierno. A mí me marcó el gobierno. Ese no puede cruzar. Y por encima de ese no puede cruzar. Yo le saqué 4.200 votos. Entonces, claro, eso no significa que yo soy un mega líder. No, yo tengo que seguir haciendo el trabajo. Seguir desarrollándome. Y por eso marqué un poco de distancia, porque digo, espérate, si yo me quedo ahí, entonces lo que va a venir es un tema de lamentaciones, de provocaciones, y no voy a crecer, primero, comunicacionalmente. Segundo, que tengo que dedicarme al ejercicio del derecho para poder sobrevivir. Yo tengo mis hijos que viven en Estados Unidos y yo te digo la verdad, yo tengo que viajar periódicamente allá porque los 3 son norteamericanos. Entonces yo tengo que luchar, no dejar la política a un lado, pero también luchar para sobrevivir. Linares, el tema de hoy va a ser el fallo de la medida de coerción de Jochi Gómez, caso Goberas, o sea, la operación Camaleón. ¿Cuál es el pronóstico que tú crees que se va a dar de ese caso? Mira, ahí hay 4 personas acusadas de terrorismo, que es un delito bastante fuerte. Aunque eso se tiene que debatir en un juicio de fondo, yo soy, y ustedes conocen nuestra posición, yo soy abogado. Yo no soy licenciado en Derecho, yo soy abogado en ejercicio. Y el abogado en ejercicio lo que tiene que velar es porque el Ministerio Público presente pruebas para que sean irrefutables. Yo no me puedo llevar de la parte mediática, yo no puedo tratar mis casos personales entrarle a un juez en un medio de comunicación, porque no en el tribunal que tú tienes que hacerlo. Pero ahora, en esta estructura de medio donde el juez se impresiona o pueden impresionar al juez, yo te voy a poner un ejemplo. El Ministerio Público presentó un listado de un seguimiento a 3 jueces que le estaba dando esa red de espionaje, y los 3 jueces se aparecieron en el tribunal. ¿Qué tú crees que pase ahí? Prisión preventiva. Yo creo que ahí una prisión preventiva no se la despinta por lo menos a los 4 que están acusados de terrorismo. Claro. A Hugo Vera, que lo veo que lo han tratado muy complaciente. Mr. Llanto. Hay un cabildo, esos son llantos de cocodrilo. Es un bandido ese Hugo Vera. Y yo sé por qué lo digo. Pero a él, que lo están tratando de forma complaciente, fíjate que el Ministerio Público no le imputa lo que es el delito de terrorismo. No. Y él era el director del Intran. Pusieron una frecuencia en la oficina del Intran. O sea, él es que se cuadra con los negocios de los semáforos y él no está acusado de terrorismo. Entonces, no se sorprendan cualquier cosa, pero para mí, cuando se apagaron los semáforos ya él no estaba en el Intran, y ves por esa parte que están acusando de terrorismo a Jochi Gómez. Sí, lo que pasa es que tú tienes que ver, volvemos al derecho, el efecto del contrato. Tú y yo contratamos, yo entregarte ese vaso para que tú lo disfrutes, lo uses durante un año, y en el disfrute, en el uso de ese vaso, en el año, en el 4º mes, yo cedo mi participación y se la cedo a él. Tu contrato está vigente. Ahora, si tú no le haces los reparos necesarios a ese contrato, toda la responsabilidad es compartida, tanto mía como la de la persona que asumió el contrato. Entonces, por ejemplo, Morrison tiene una parte importante que resolver del pastel. Carlos Pimentel también. Sí. Hugo Veras. O sea, yo no estoy diciendo que este o aquel. No, porque de eso no se trata. De hecho, para beneficio de los imputados, el Ministerio Público comienza la medida de coerción describiendo las características criminales de la organización y dice en un acápite:
dice un acápite, conociendo a las personas con un amplio historial delictivo, ¿dónde está la sentencia que te diga que esa gente tiene un amplio historial delictivo? O sea, eso son locuras del Ministerio Público que la ponen ahí para que la gente diga, mira, Hochi Gómez fue condenado por espionaje y todo eso. Es una locura. Linares, ¿por qué usted llama a Hugo Vera? Usted le dice manipulador, farsante, que es un traidor. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, todos ustedes son muy jóvenes, aunque yo soy joven también. Miren, la política, por lo menos en mi caso, cuando yo entré aquí, el querido amigo me dijo, ese hijo de Linares. Déjame decirte que a mí nadie me ha regalado nada en política. Yo todo lo que me he ganado en política ha sido a sangre y fuego. Sí. O sea, mira, yo me hice abogado, comunicador, pero todos los días, y esto yo se lo digo, porque este es un buen programa, no importa la crítica que le hagan a ustedes. Si ustedes salen para adelante preparados, que la gente diga, no me gusta su posición, pero debo admitir que él está preparado. En el caso de ese señor nació como la Ullama. Él mismo lo dice en la medida de coerción. Yo comencé la política en el 2010. Sin ser político. Ya en el 2010, óyeme bien, yo tenía, ¿tú sabes cuántos años? 16. La primera salida mía fue a los 11 años, en el año 94, en el año 93, con 10 años, con Peña Gómez. Mi papá era guardaespaldas de él y me llevaba a los mítines. Y me llevaba a las oficinas de Peña y esa cosa. A esa edad comencé yo a dar carrera en política. O sea, por lo menos a ver los líderes políticos, a saludarlos, a Fello, a Tuey, a Winston Arnaud, a Rafa Gamundi, a Tuey de Camps, a Tirso Mejía Ricard, a Pedro Richardson, Alfredo Pacheco cuando aspiró a regidor. Alfredo Pacheco, que hoy es presidente de la Cámara de Diputados, Giné Burnigal. Yo recuerdo que participé como a los 16 años en un congreso del Internacional Socialista, que era menor, y me inscribieron siendo menor. Entonces este individuo llega en el 2010 y ya en el 2015 para el 16 anda con Miguel Vargas, por encima de Yané Camilo, por encima, que es comunicadora. Sí, claro. Sí, claro. Por encima de Aníbal Herrera. Recuérdate que Aníbal Herrera era el que presentaba a Miguel Vargas. Por encima de Nadia Andújar. Por encima de Caminero. Por encima de Marino Mendoza. Por encima de un sinnúmero de comunicadores ahí, de Fernando Peña. O sea, y una serie de comunicadores que están hoy en el PRM, que por eso de Miguel ponérselo al lado se fueron al PRM. Pero el culpable fue Miguel ahí. Ahí voy. Entonces, que ya también se lo dije. Porque, miren, señores, cuando yo tengo una especialidad en descubrir la hipocresía, eso es una virtud. Somos iguales. Eso es una virtud. Mire, si yo le digo a usted, yo soy amigo suyo hasta el final. Ahora, si le digo, mire, yo no quiero saber de usted, por esto y por aquello, prepárese que yo no quiero saber de usted. Yo soy un hombre claro en ese sentido. Y a ese señor Miguel lo hace director de comunicaciones del Mirex. ¿Tú sabes lo que significa para cualquiera de ustedes que tienen 2, 3, 4, 5 años en la comunicación, 10, 5 años, 20 años, 15, que alguien te diga, mire, usted va a ser director de comunicaciones de tal entidad? Y usted va, mire, tengo un pasaporte diplomático que tú nunca lo has tenido. No estoy diciendo que eso sea una distinción, pero te estoy diciendo que hay compañeros ahí que merecían por méritos. Por ejemplo, Héctor Guzmán es brillante expositor. Ahora, ¿qué pasa? Y lo hacen todo eso. Después de esto, Nene Cabrera manifiesta que él quería ser el candidato a alcalde de la capital. Y manifiesta también Yané Camilo en aquel momento. Miguel dijo no, es Hugo Vera. Entonces, Linares, esa posición suya no podría verse como un resentimiento político, porque Hugo Vera fue beneficiado con cosas que usted entiende que pudo haber sido incluso usted, que estaba en el mismo partido, u otros de sus compañeros. No, porque resentimiento no. Lo que pasa es que ahí voy. O sea, después que Miguel asume todo esto y se lo entrega,
él deja la candidatura votada con los 37 regidores. Se van a pique todos los que aspiraban entonces, en ese entonces. Mira, te voy a contar una historia. Desde el 62, el PRD en la capital tenía un bloque de regidores. ¿Tú sabes cuándo desaparece el bloque de regidores? Cuando Hugo Vera se va. Sí, porque le dejó a... Ahora vete al carácter resolutorio. Vete al enriquecimiento resolutorio, las normas resolutorias de ese bloque de regidores del PRD durante esos 60 años. Aquí hay calles, aquí hay cosas que se han hecho en el distrito que tienen la marca del bloque de regidores del Partido Revolucionario Dominicano. Y por ese señor, nosotros no tenemos un regidor hoy en día. ¿Tú sabes quién era candidata a regidora? Abril Peña, Hija de Peñagón, José Juan Zapata, Claudio, papá Linares. mi papá. En la circunscripción 2 habían innumerables compañeros importantísimos. Y tú me vas a decir a mí que eso es un premio. No, que yo puedo premiar eso, que yo puedo estar de acuerdo con eso. No, eso se llama deslealtad. Se va para donde Carolina, apoya a Carolina. Y después finalmente cabildió el Intran, ahí está ahora. Cabildió el Intran, y a mí no me sorprende lo que haya Linares, pasado en el vamos entonces a ver ahora por qué las debilidades de los sistemas de seguridad del país, llámese el 911, el asunto que instauró el Ministerio de Defensa cuando el gobierno pasado de Danilo Medina, que se denomina el C5I, que son asuntos de inteligencia. Entonces, después que entra Hochi, ¿qué ha pasado en esos estamentos de seguridad? Como que se han desvanecido, se han tambaleado. Y de ñapa, el asunto también de la licencia que se le entregaron a este señor, a Jochi Gómez. Sí. Bueno, O sea, el asunto de la licencia nace en el 2004. Sí. Y nace producto de la traición a Hipólito Mejía. Y lo comienza a ejecutar el querido amigo Freddy Pérez como ministro de Obras Públicas. Es un contrato que le da la apertura y la facilidad para que tú, cuando vayas a sacar la licencia, Jochi Gómez tuviera en su empresa llamada De Color todos tus datos. Todos tus datos. Ahí fue que comenzó el CAN con todos esos datos. Esa gente tienen acceso al padrón de la Junta Central Electoral. Sí. Tienen acceso a todas las informaciones bancarias tuyas. Tienen acceso a todos tus datos. Y entonces, después de esto, vienen una serie de renovaciones hasta llegar a Aurix. Pero ¿cuál es la hipocresía de todo esto? Fíjate cómo están jaloneando el tema de Aurix para el PLD. Que el contrato lo firmó Paulino Sen, que el contrato lo firmó Claudia Francesca de los Santos, porque es evadir la responsabilidad de las compras y contrataciones públicas que pagaron un dineral, pagaron los 1,000 y pico de millones de pesos. Y al final de la jornada, lo que se le dio a Jochi fue lo que tenía C5I y lo que tenía el 911. Wow. Por eso ustedes vieron un deterioro del 911. Fíjate que las ambulancias ya no están, que los motores ya no están, que ya la gente no llama al 911 con frecuencia para que lo lleve a un hospital porque no sirve. Todo ese y quien tenía ese monitoreo era el 911. Sí. Porque no es malo que el Estado te grabe. El Estado tiene que grabar. Claro. O sea, tiene que grabar porque el uso a esa información que se le da. Ahora, la información que se recopile o que recopile una empresa, y no es malo tampoco que el Estado firme con una empresa. Tampoco. Yo no lo critico, porque dice la Constitución que no se puede discriminar a nadie, salvo los talentos y virtudes. Si tú eres abogada y yo soy ingeniero, yo no puedo alegar discriminación porque tú eres ingeniero y yo, o sea, tú eres abogada y yo soy ingeniero. Es decir, tú eres en tu área y yo en la mía. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Que todo ese organigrama se le entregó a Jochi Gómez. Wow. Y ellos comenzaron con un cancito hasta que le explotó, hasta que le llegó al presidente de la República. El presidente de la República, como es natural, se quejó en Luis Soto. Luis Soto inició el proceso para que ellos le entregaran, en virtud de la ley, todo el aparato de grabación, todo el aparato de control
de la ciudad y ellos se negaron. Y entonces comenzaron a estar publicando cosas que tú no lo vas a ver en ninguna parte del mundo. O sea, cuando tú llegas a Estados Unidos, desde la pista del avión, tú estás grabado. Todos tus movimientos, y cuando llegas a Europa también. O sea, todos tus movimientos están grabados. Y eso es natural. Ahora, tú nunca vas a ver un empresario divulgando eso, porque, óyeme, eso te acusan de espionaje, de terrorismo y de todas las cosas. Linares, ¿qué futuro político podemos esperar de usted, ya que se ha distanciado del PRD, pero no es que se ha ido definitivamente? Podríamos decir que lo podríamos ver en el PLD, porque usted y Danilo Medina son amigos, según tengo entendido. No, mira, yo, como te dije, yo marqué distancia. Una distancia que me hace hasta cierto punto independiente. Como tú lo dices, yo soy amigo de Danilo Medina. Se lo he demostrado que soy amigo de él. He defendido su obra de gobierno. Creo que fue un gran presidente. Creo que hay cosas que se van a hablar, que se van a descubrir cuando pase todo esto. Porque ahora la figura de Danilo Medina ha recibido muchos golpes. Yo siempre digo como la arepa. Candela por arriba y candela por abajo. Mucha gente que no entiende la realidad de lo que fue ese gobierno y que es mejor criticarlo, y como es natural, decía Juan Manuel Santos que la lealtad en política no es permanente. En política se mueven los intereses, y esos intereses son los que se han movido en el PLD, con gente que ha saltado a la fuerza del pueblo y gente que se ha ido al gobierno. Pero yo creo que mi futuro político está atado a lo que nosotros hagamos en la comunicación, a la representación efectiva de lo que nosotros hacemos. Y yo creo que finalmente yo voy a terminar en la organización política que más se parezca a mí, que más se parezca a mis principios, que más se parezca a lo que yo diariamente vivo propiciando. Linares, ¿qué opinión tú tienes de la reforma fiscal que está planteando el gobierno ahora mismo y de la renuncia de Domingo Contreras? Mira, yo en el año 2020, finales del 2020 y principios del 21, yo era uno de los pocos que le decía al gobierno que había que hacer una reforma fiscal. Pero el gobierno no la hizo en ese momento porque temía a que bajara la popularidad. Ahora hay otras circunstancias donde el gobierno se puede dar el lujo de presentar la reforma fiscal que yo le dije en el 21 que presentara. O sea, porque yo sabía, señores, nosotros pasamos por un proceso en el 2003 de una quiebra bancaria y tenemos 21 años que se produjo un hoyo, 55,000 millones de pesos, y tenemos un déficit cuasi fiscal que todos los años aumenta. Y fíjense que en los últimos 15 años... Sí, pero eso tiene un trasfondo. Ahí todavía anda Ramoncito diciendo que las empresas son de él después que quebró el banco y que le dieron a todos los empresarios. Todavía la frecuencia de Antena 7 que dijo Marino Zapete se le entregan a una gente sin pagar ni un peso. Pero ese es uno de los tantos casos, pero ese es uno de los modernos, 2003. Pero si tú te vas a la muerte de Trujillo en el 61, los bienes que produjo Trujillo, que eran de la República, se los robaron un grupo. Entonces, esos bienes, y en el otro corte es en el 96, cuando el Estado Dominicano decide regalarle la mitad de las empresas generadoras eléctricas a los empresarios. Y hoy nosotros debemos más dinero. Oye, siendo dueño de la planta de generación eléctrica, se la vendimos a precio de bagatela. Le dimos el 51% y montamos una cuestión que se llama CORDE, para que los empresarios vayan a pagar ahí en CORDE. Que incluso empresas de esos empresarios que compraron eso a precio de bagatela fueron condenadas por un tema de CORDE. Porque lo que ha sucedido aquí con el tema de principalmente de la hermana de Danilo que estaba en CORDE y de otro señor ahí, es un cobro de factura. Es un cobro de factura. Como decía el doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez, alias Bullón, este es un pueblo que tiene que leer más su historia. Porque si no lee su historia, lamentablemente nosotros vamos a estar en esta chercha. Mira, todos los años aquí se
se marca un presupuesto, pero tomando dinero prestado. Deficitario. Entonces, eso te tiene que llevar a ti a un paro. Eso es como cuando tú tienes una casa y tú para cubrir, tú tienes que coger dinero prestado. Llega un momento que tú tienes que decir, vamos a parar. Porque si no paramos, lamentablemente nos vamos a embromar. Entonces, la reforma era necesaria. ¿Cuándo? En el 2021. Yo no critico la reforma ahora, porque no puedo ser hipócrita, porque entonces ustedes me pueden sacar un programa de lo de ayer diciendo, pero mira lo que tú decías, y es verdad, la necesitamos, la reforma. ¿Por qué? Porque hay en ciertos aspectos que hay cosas que controlar. Yo te voy a poner un ejemplo. Todos nosotros vivimos algunos en apartamentos, otros en casa, pero la mayoría en apartamentos. Y tenemos otro detalle, que pagamos préstamo. Pero tú te mudas en un apartamento donde tú pagas un préstamo que te reduce tu salario en un 30-40%, y este muchacho viene con $60 y alquila un Airbnb por 10 días, $600, $30,000 pesos, $35,000. Entonces ese muchacho te monta un desorden, te monta un problema enfrente a tu casa y te pone tu seguridad personal en riesgo. Eso hay que controlarlo, y eso tiene que controlarse. Hay cosas que lógicamente van a afectar a la población dominicana. Por ejemplo, el aumento de las carnes. Sí, los embutidos. Solamente los animales vivos no van a pagar impuestos. Es decir, la carne de cerdo, que es una carne, que es la segunda carne más importante de consumo en el país, pollo y cerdo, y la tercera carne de res, todo eso pasa entonces a otro renglón. Siempre va a ser difícil. Y con relación a la renuncia de Domingo Contreras, yo pienso que tenía que hacerlo. Domingo Contreras no buscaba nada ahí. Porque lo traicionaron 2 veces. Yo lo viví en carne propia. Yo me unifiqué más a Domingo que cualquier candidato a diputado del PLD. Claro, Domingo nos mandó a votar por Linares. Claro. O sea, y me daba pena con Domingo. Me dio mucha pena que la capital se perdiera un alcalde como Domingo. Entonces él aguantó bastante ahí entonces en el PLD. Yo creo que aguantó bastante, perdió bastante, porque tú darle a un partido, señores, una candidatura no es fácil. Porque es que tú te desprendes de una cosa, de la cosa más valiosa que tiene el ser humano, que es el tiempo y la familia. Podemos entender que Linares está de acuerdo con el paquete tributario que dispone el gobierno en la reforma fiscal que ha sometido. Antes de seguir con Linares, debemos informar que la jueza dictó 18 meses de prisión preventiva a Jochi Gómez, uno de los principales imputados en la operación Camaleón. Pero es lo que decía Linares. O sea, están dando condena anticipada. ¿Y si ganan los republicanos en noviembre? Pues sí. Si ganan los republicanos en noviembre, ¿qué vamos a hacer? Fue a los trabajos a José, a Hugo y al señor. Bueno, que decía yo que el caso es complejo. O sea, no se comerán el moro ni en su casa Linares, en diciembre. Dice uno de nuestros fieles oyentes, Máximo Polanco, manda a preguntar. Sí. ¿Qué opina Rafael Linares sobre la decisión de la ministra Farideh Raful de ordenar el desmonte de la tarima en la Plaza de la Bandera el día que se estaba haciendo la marcha contra la inmigración haitiana en el país? Bueno, mira, eso tú sabes que eso fue un día atrás para adelante y un día adelante para atrás, porque entonces ella, después que mandó a desmontarla, dijo que no, y entonces le echó culpa a Carolina, y Carolina entonces le rebotó. No. Eso te demuestra a ti el nivel de responsabilidad que hay en algunos funcionarios. Mira, yo ese tema lo abordo también de manera muy histórica, muy compleja, el tema haitiano, y yo les recomiendo a ustedes y al público que busquen un libro que se llama El pueblo haitiano, escrito no por un dominicano, sino por un autor británico, creo que es, o norteamericano, que se llama James L. Burns. El pueblo haitiano, para que ustedes entiendan la idiosincrasia de ese pueblo. O sea, para que ustedes entiendan la división de ese pueblo estructural desde su nacimiento hasta la fecha. Mira,
Yo tengo una particularidad con este tema, lo abordo de manera muy profesional, muy histórica. Yo entiendo que un grupo de patriotas en este país tienen que ser respaldados. Nosotros tenemos que defender nuestra república. Pero el patriotismo debe llevarse por completo, a nivel personal y a nivel empresarial. Porque mientras nosotros estábamos protestando en la Plaza de la Bandera, hay un grupo de Santiago, hay un grupo de la frontera dominicanos que se benefician grandemente del comercio haitiano. No, y que hoy salió el jefe de las construcciones diciendo que si los haitianos las construcciones se van a paralizar, aparte que hace 3 días el presidente de la Asociación de Bananeros dijo que necesitaban 14,000 haitianos. 250,000 haitianos. Como si fuera una mercancía. Porque, mira, porque y te digo algo, hay cosas que nosotros que no se dicen, pero que están ahí naturalmente. Mira, hay mucha gente que dice el dominicano no quiere trabajar, por eso los haitianos. No, espérate. El dominicano quiere trabajar. Y lo que te demuestra la clase trabajadora dominicana es que está a un punto más más avanzado que el haitiano. Voy a poner 2 ejemplos. Y ustedes me van a decir si tengo o no tengo la razón. Y el querido amigo que te hizo la pregunta. Mira, tú quieres preparar 500 tareas de tierra. 500. Mínimo tú necesitas 30, 40 hombres para sembrarla. 20, 25 hombres. Tú puedes encontrar 20, 10 dominicanos. Tú vas a encontrar un dominicano tecnificado que te va a romper la tierra. ¿A cuántos haitianos tú lo has visto manejando un tractor rompiendo tierra? Haciéndole muro a la tierra. ¿Tú no lo ves? ¿A cuántos haitianos tú lo ves haciendo un reguío? O sea, preparando una tierra para un reguío tecnificada. En cuanto a la ingeniería y la agronomía se refiere. No lo vas a encontrar. Vas a encontrar al dominicano. Ahora, en la fumigación, el moreno es que te va a fumigar eso. En el chapeo, él es que te lo va a chapear. En el corte, él es que te lo va a cortar. Por ejemplo, hay que sembrar 100 tareas de banano. ¿Quién te va a hacer esas 100 tareas de banano? ¿Quién te la va a sembrar? Te la va a sembrar la mano de obra haitiana. Sí, pero cuando los haitianos no estaban, alguien lo sembraba a Linares. No, pero espérate. Es que si tú te lees a Fran Moyapón en Historia Dominicana y te lees, por ejemplo, varios autores dominicanos, tú te vas a dar cuenta que antes de la República existía un comercio habitual entre los dos pueblos. Exacto. O sea, tú no vas a acabar, porque es que esa es nuestra realidad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que exigirle a Haití? Que tenga un registro civil. Cosas puntuales que ellos no saben cuántos son ni quiénes son. Oye, que tengan un registro civil. Que tengan una organización territorial. Y que tengan unidad, porque oye, tú no juntas un sacerdote de Puerto Príncipe con un sacerdote cabo haitiano, católico. Es por grupo. O sea, son grupos. Entonces, lo primero es que ellos no están unificados. Un desorden como país, una jungla. Y esa jungla, entonces, nos la quieren echar a nosotros encima. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer el Estado Dominicano? Tratar de organizar, en términos laborales, un grupo de comerciantes que siempre va a necesitar la mano de obra haitiana. Por ejemplo, el furgón de bloques y el furgón de la funda de cemento, ¿quién es que te lo ayuda a subir? Haitiano. Ahora, el que te hace el plano, ¿quién es? Un dominicano. ¿Y el que te lo interpreta? Un dominicano. ¿Y el que te lo pone en ejecución? Un haitiano. Entonces, eso es una tecnificación que nunca hemos querido entender que eso está ahí. Entonces, con eso hay que convivir. ¿Cómo? Bueno, con una política pública de Estado. Un legislador que se te pare y te diga, mira, yo creo que lo que hay que hacer es esto. Linares, espérate, dame un chancecito, Mateo. Una preguntita a Linares. Linares, ¿resolviste el problema con Guido Gómez Mazara de Justicia? ¿Terminaron ese? No, yo eso, como tú lo dices, eso se quedó en la justicia. Terminaron, ya no hay pleito entre ustedes. Yo decidí por consejo de mi familia, consejo de mis hijos, de la madre de mis hijos y una serie de cosas que hay que seguir la vida hacia adelante. Exacto. O sea, él y yo no somos amigos, yo no llevo esto en lo personal, fuimos a los tribunales,
yo no tengo rencor contra él. Él tuvo ganancia de causa. Sí, yo lo dejé eso en los tribunales y lo estoy peleando en los tribunales. Okay. El tiempo se encargará de poner cada cosa en su lugar. Correcto. Yo le dejé eso a Dios. Linares, volvemos a la reforma. En la reforma está contemplada quitar las excepciones fiscales que han sonado mucho, por ejemplo, la ley de cine y la ley de FITUR. Sí. ¿Cuál es tu opinión referente a que pero mira, dijo ella que yo estaba de acuerdo con la propuesta de reforma fiscal. No estoy en un 100% de acuerdo, pero no estoy en un 100% en desacuerdo. No, claro. Por ejemplo, mira, tú te vas a Argentina, yo siempre pongo el ejemplo argentino en cuanto a cine se refiere. Ya te hablé del peligro que representan los Airbnb, que digo que es un peligro. Sí, sí. Ahora te voy a hablar del cine. Una de las características del cine argentino, histórico biográfico, es que el Estado te lo financia. Pero tú le sacas primero provecho cultural, provecho intelectual, y te pongo dos películas. Puerta de Hierro trata sobre la historia de Perón, de Evita Perón. ¿Qué hace este joven cuando ve a Puerta de Hierro? Si es un joven que le interesa la historia, el peronismo, que la profundidad del peronismo, que se te faja a leer, lo estimula a saber sobre la figura de Perón, el pensamiento filosófico, ideológico, quién fue Evita Perón. Oye, en el año 1941, aquí en la República Dominicana, cuando Evita montaba un movimiento internacional para darle mucha participación a ustedes las mujeres, en el año 41 Trujillo produce una modificación constitucional que se da por fin en el año 42 y se promueve lo que es la reforma constitucional y el voto a la mujer por primera vez. Eso se le debe al pensamiento de Evita Perón, en parte. Y, por ejemplo, en Colombia, uno de los grandes aportes al cine, por ejemplo, Mauricio Aranguren. Tú tienes historia, tú tienes, por ejemplo, a Gustavo Bolívar, que recibió en parte un apoyo sobre el Estado colombiano. ¿Para qué? Para promover una historia del conocimiento de estos temas de narcotráfico, para crear en la población colombiana y en la población latinoamericana una conciencia de que en el narcotráfico se nace pobre. Luego que tú llegas al negocio te haces rico, o te matan o te mueres en la cárcel. No pasa aquí. O sea, no pasa en el cine. No, pero ¿cuál? Dime cuál película. Aquí deberíamos estar enseñando quién fue Lilis. Pero Freddy Veragoico es un exponente importante. Pero yo quiero también que el Estado Dominicano hubiese promovido, por ejemplo, quién fue Arturo Meriño, el Monseñor, quién fue Juan Pablo Duarte, quién fue Francisco del Rosario Sánchez, quién fue Gregorio Luperón, quién fue Lilis, por qué mataron a Lilis, por qué la primera intervención norteamericana. O sea, que tenemos material para hacerlo, pero no presentar ni que la fiesta del chivo por Mario Vargas Llosa aquí. O sea, y un Trujillo con un bastón y una cosa débil. No, aquí se tiene que enseñar historia en el cine para que la juventud que no quiera leer, bueno, que por lo menos vea la película y se interese en motivar y en estudiar. Y lo del FITUR, ¿estás de acuerdo con que eliminen? Lógico, claramente, pero déjame decirte, no desde ahora, desde el año 2009 que a mí me tocó hacer un trabajo en el este. Realidad política, social y económica de la República Dominicana, nosotros veíamos la disparidad de las tierras productivas ganaderas y tierras productivas turísticas. Y nosotros veíamos cómo a una área se le desarrollaba importantísimo y el Estado le daba todo el dinero, y a media cuadra no había ningún desarrollo más que la pobreza. ¿Para qué? Para incentivar que ese dominicano que tiene las 4, 5, 10 vaquitas tenga que venderle y vender su tierra a precio de bagatela, para que un empresario turístico venga y se beneficie de todo esto. Señores, hemos visto que Linares, además de abogado, comunicador y político, también tiene conocimientos de agricultura, porque nos mencionó todas las áreas en que la
mano de obra de los inmigrantes haitianos pues se utiliza. ¿Está usted de acuerdo con la medida adoptada por el gobierno de deportar al menos 10,000 inmigrantes ilegales del país? Mira, eso... Pregunta a un seguidor. Sí, mira, eso es imposible. Mira, lo único, yo estoy de acuerdo con que el gobierno deporte a todo el que esté ilegal. Y le voy a hacer una historia breve. Nosotros, un grupo de estudiantes que realizaban maestría de Derecho Inmobiliario en la UAS, donde estaba su amigo Kelvin Ortiz Faña, del periódico El Pregonero. No me canso de repetir esta historia porque a nosotros nos dieron una carrera en Francia por Kelvin, que eso fue una cosa increíble. Teníamos que salir, pero si tú salías no podías volver a entrar para el túnel del tren. Y Kelvin salió como 20 esquinas antes. Y nos hemos topado con unos marroquíes. Y nos dieron una carrera hasta el aeropuerto, paramos nosotros, para que no nos atracaran. Pero mira, ¿qué nos ocurrió en ese viaje? Muy interesante. Éramos como 18 estudiantes. Dos cosas. Nos montamos en un bus en Francia de Flixbus hacia España, hacia el País Vasco. Casi 14 horas. Nos montábamos a las 7 y llegábamos a las 10 de la mañana del otro día. Con varias paradas. Eso era el carajo. Pero en la madrugada, en la frontera, nos pararon las autoridades migratorias francesas. Y efectivamente nos bajamos todos los estudiantes, pasaporte en mano, visa en mano, y todos dijimos, no, mira, nosotros somos un grupo de estudiantes dominicanos que vamos en este bus, compramos un boleto, desde la línea aérea nos los vendió, y vamos, ok, pónganse allí. Y en ese bus había una sola persona que iba allá adelante, no era estudiante, no era nada, y no tenía documento. Ni le pusieron tairra, ni le dieron una carrera, ni le dieron una trompada, ni la jalonearon. Venga por aquí. Ustedes suban. Despacharon el bus y ella se quedó en calidad de detenida migratoria. Se le leyeron sus derechos ahí. Ahora, tú no puedes propiciar que a la República Dominicana le estén condenando porque Haití lo que es especialista es en montar demanda en contra de nosotros. Todos esos carnes ahora que están ocurriendo, esos son carnes de cultivo para este grupo de asaltantes de las ONG. Entonces el Estado tiene que cuidarse con eso. No. Un indocumentado usted lo lleva a Jaina, 100 Jaina que está en la situación esta. Sí, el vacacional. El vacacional. Y usted lo deporta. Pero que estén deportados, no que te lo devuelvan de Barahona o de Pedernales o de... ¿Tú me entiendes? Ese relajo no, porque ese relajo lo que va a meter a la República Dominicana en una condena. Entonces yo no estoy de acuerdo con que se haga así. Ahora estoy de acuerdo que todo ilegal aquí se deporte. ¿Por qué? Porque también nosotros estamos enfrentando una realidad. ¿Y cuál es? La realidad médica dominicana. El 56% del presupuesto de salud lo consumen los haitianos, las haitianas. Vienen a parir aquí, se van y como Pedro por su casa ni nos agradecen. Linares, vemos, ya hablaron de la reforma fiscal. Ya uno no sabe cuál es que va a tocar, porque ya presentaron la reforma constitucional. Esa fue una. Que vemos que se han aprobado algunos artículos, como el de las unificaciones de las elecciones y en la Asamblea Revisora. Y el del nunca más de presidencial, 2 periodos y nunca más. Pero también ahora vemos que depositaron en el Senado la reforma laboral. Entonces tenemos 3 reformas que ha presentado el gobierno. No, yo siento como que el gobierno no está abrumando al pueblo dominicano. Bueno, el gobierno va a salir rápido de todo lo que sea conflicto, para entonces después dedicarse a gobernar. Y son cortinas de humo para que la gente olvide. Se hable de reforma laboral, de reforma constitucional, de reforma fiscal. Ya yo más o menos te expliqué lo que pienso de la reforma fiscal. Ahora, la reforma constitucional es una burla a la población dominicana. O sea, como un presidente, el poder ejecutivo, manda a mutilar el poder legislativo, y este grupo de lacayos PRMistas
Tanto el presidente de la Cámara del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados no son capaces de decirle al presidente, pero usted no puede hacer eso, porque el artículo 83 de la Constitución de la República plantea que la fiscalización hacia el Poder Ejecutivo la ejercemos nosotros. Recuérdate que lo amenazó antes de. So pena de. Pero por eso es que no quieren legisladores como yo. Porque yo te voy a poner otro ejemplo. ¿Y cómo va a ser posible que el acosador de mujeres, el de la Cámara de Cuentas, sí, esté que poniendo en velocidad a los legisladores? La ley, esa ley sobre declaración jurada, habla de declaración jurada. Una declaración jurada. ¿Y qué se entiende por declaración jurada jurídicamente? El legislador lo ha planteado en leyes. ¿Qué significa una declaración jurada? Pero espérate, hay una resolución de la Cámara de Cuentas que plantea que tú tienes que poner ahí a tu hermano, a tu primo, hasta tus redes sociales, los boletos, tus hijos. Por ejemplo, un legislador que tenga una hija funcionaria en Estados Unidos, ¿cómo tú pones ese pasaporte aquí? Que tenga una hija, un hijo trabajando en una empresa de seguridad nacional en Estados Unidos, ¿cómo tú pones ese pasaporte ahí? Mira, pero esta es la hija del diputado fulano o sea, una resolución. Esa resolución es inconstitucional, pero nadie se ha atrevido a atacarla en el Congreso. Nadie se ha atrevido a fiscalizar. Bueno, si yo estuviera en el Congreso de la República, en la Cámara de Diputados, y ellos me vienen a mí a saltar con que yo tengo que darle declaraciones juradas, digo, no, pero es que a mí me da un poder esta Constitución de yo fiscalizar. Llamen a ese señor al Congreso para que me explique aquí. Porque, en calidad de que era que le estaba acosando a 2 mujeres, y le llevo la denuncia como diputado a que se paran las aguas ahí. Pero eso no lo quieren allá, porque un diputado contestatario, un diputado que haga valer la ley, no lo quieren. ¿Qué quieren? Pusilánimes, esclavos, lacayos. Sigue aspirando, ya tendrá su oportunidad. Linares, ya para concluir, el tribunal dispuso el cese de prisión domiciliaria al general Juan Carlos Torres Rubio, y usted le llamó traidor. Le llamó cobarde y traidor, 4 años preso por traidor y cobarde. Y también háblenos sobre una denuncia que usted hizo sobre las plataformas digitales de servicio. Miren, el caso de Rubio, volvemos a la gula, la avaricia y la codicia de estos funcionarios, hermano, y la lealtad. Cuando usted encuentra una persona, mire, uno dice, el gobierno es muy grande, pero los partidos son más grandes que los gobiernos. Y un presidente te coge y te dice, mira, mi niña, mira, hermano, el presidente te va a nombrar en Comunidad Digna director. De los miles o 100, de los miles compañeros, él te escogió a ti por tus méritos. Pero desde que ese hombre bajó, de ahí tú te vas. Mira, a raíz de la suspensión de las elecciones, la mayoría de esos militares comenzaron a dar dinero para el otro lado. Un grupo, el PRM, se lo robó, y esos tigres dándole dinero. Y al final, cuando Girón cantó, un violador de menores, Girón, un acosador. Yo tengo video de ese sinvergüenza. Ese sinvergüenza haciéndole a una menor, practicarle sexo oral. Yo tengo video que lo notificó el Ministerio Público. De Girón. Y a raíz de lo que Girón hizo con Rubio, es que Rubio está preso. Pero recuerden que ustedes que Rubio era director de Politur todavía. Sí. ¿Y por qué se quedó? Preso. Porque él colaboró a la campaña de Luis Abinader. Y en relación a estas plataformas digitales, nosotros tenemos un grave problema en la República Dominicana. Y es que tú no encuentras con quién hablar, por ejemplo, cuando tú tienes una denuncia en plataformas como Pedidos Ya, como Airbnb, plataformas, por ejemplo, cuando Uber, plataformas como Chain, como Temus, como eBay. O sea, a ti te sale un pedido mal, o tú quieres hacer una reclamación en un banco donde te consumieron una parte de una tarjeta que tú no estás de acuerdo, y tú llamas al banco. A ninguna de esas plataformas entonces el Estado tiene que preocuparse porque cada una de esas plataformas reaccionen ante el usuario pro consumidor. No, y hay precedentes. Por ejemplo, en Brasil, Lula hizo que X
o se alineaba o tenía que pagar. Y Sí. tuvieron que pagar. Sí, entonces tú tienes una serie de elementos. Ayer me escribió una joven, que ella hizo un pedido para su familia, una pizza, y la pizza llegó incompleta. Y ella reportó que la pizza llegó incompleta. ¿Y qué le faltó? Me faltó un refresco, me faltó tal cosa, me faltó tal cosa. Y la plataforma le retuvo tanto al delivery que llevó la pizza como a otra de las plataformas, le retuvo el dinero. Pues tú sabes dónde se apareció el delivery, porque le descontaron el dinero a la casa de la señora que pidió la pizza, que había que devolverle su dinero. La señora entró en pánico. ¿A quién llamaba la señora ahí? ¿Con quién se comunicaba? Cuando yo tiré el tweet, me escribieron de una vez la plataforma de pedidos ya. ¿Tú sabes lo que significa eso? Y si esa señora no tiene Twitter, pues esa señora no maneja el Twitter. Tiene que auxiliarse de personas como nosotros, que tenemos medios para ayudarla. Entonces, ese problema es más fundamental que la reforma constitucional. Realmente Sí. sí, ese es un tema que las autoridades deben prestarle atención. Ese y muchos otros, porque aquí hay muchas cosas que se hacen y que no están reguladas, que la gente está literalmente desamparada. Señores, agradecemos a Rafael Linares, abogado político Una hora, y señores, comunicador, aquí me dieron por duro, es verdad, sí. acompañarnos No, qué el duro. día de Ya yo no voy a hoy. hacer programa hoy. Este fue mi programa ya. Muchísimas gracias, Linares, de verdad. Gracias a ustedes, es un gran equipo. Cuando ustedes quieran invitarme, yo soy de los que digo, yo voy a todos los sitios. Y mira, Héctor Guzmán fue que me enseñó eso. Héctor un día me dice, yo estaba en los Alcarrizos y nada más lo estaba mirando 2 personas, pero le di mucha importancia a esas 2 personas y le di importancia a ese comunicador. Y hoy el comunicador tiene una página importantísima, tiene muchísimos seguidores y le agradece a Héctor Guzmán esa parte. Así que muchas gracias, señores. Gracias, señores. Volvemos en breve.